Voy a decirte algo que puede incomodarte, pero si estás en una relación, necesitas escucharlo. Estuve casada más de 50 años con el mismo hombre, toda una vida, y voy a decirte algo que casi nadie que haya estado tanto tiempo en un matrimonio se atreve a decir en voz alta. Yo no fui una buena esposa. No durante la mayor parte de ese tiempo. Y no fue porque no lo amara, lo amé, a mi manera, con todo lo que sabía en ese momento, pero cometí un error que destruye más matrimonios que la infidelidad, más que el dinero, más que las diferencias de carácter. Un error tan común que durante años yo lo llamé virtud. Yo creía que estaba haciendo lo correcto, pero no. Nunca dije lo que necesitaba. Ni una sola vez, durante décadas, fui capaz de decir con claridad, esto es lo que me duele, esto es lo que necesito, esto tiene que cambiar. Y tal vez tú ahora mismo estás haciendo lo mismo y ni siquiera te das cuenta. Si alguna vez has sentido que tu pareja debería saber sin que tú lo digas, entonces quédate conmigo, porque esto es para ti. Porque yo también pensé eso. Pensé que el amor era suficiente, que si alguien te ama, entiende, nota, percibe, pero no. Eso es una mentira y nadie te la dice. Yo aprendí esto demasiado tarde. Cuando finalmente hablé, tenía más de 70 años y en ese momento ya habíamos perdido más tiempo del que nos quedaba. Y eso es lo que más duele. No lo que pasó, sino todo lo que nunca dijimos. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti ya se está moviendo, suscríbete ahora, no por mí, por ti, porque aquí no vas a escuchar lo que quieres, vas a escuchar lo que necesitas. Me llamo Elena, tengo 75 años y no vengo a contarte una historia bonita, vengo a contarte una historia real, de esas que no se dicen en voz alta, pero que se viven en silencio todos los días. Me casé joven, como muchas mujeres de mi época, creyendo que sabía lo que era el amor. Él era un buen hombre, y no digo eso para suavizar lo que viene después. Lo digo porque es la verdad. Trabajador, responsable, nunca faltó en lo importante, y sin darme cuenta, construimos una vida juntos. Hijos, rutina, años. Desde afuera, todo parecía estar bien, y eso es lo peligroso, porque nadie te pregunta si eres feliz. Te preguntan si tu matrimonio funciona, y son dos cosas completamente distintas, aunque suenen iguales. Tal vez ya lo viviste. Todo está en orden, no hay grandes problemas, no hay escándalos, pero hay algo que falta, algo que no sabes nombrar. Y como no sabes nombrarlo, tampoco lo dices. Yo tampoco lo decía. Recuerdo una noche, no se me ha borrado nunca. Llevábamos más de 15 años casados. Había sido un día largo. No de esos que te dejan cansada físicamente, sino de esos que te vacían por dentro. Ese cansancio silencioso, el que nadie ve. Cenamos, los niños se fueron a dormir y yo me quedé sentada en la mesa, con una taza en las manos, esperando algo. Ni siquiera sabía exactamente qué. Tal vez una pregunta, tal vez que me mirara de verdad, tal vez que notara lo que yo no estaba diciendo. Porque sí, yo esperaba que él lo adivinara. Él terminó de cenar, se levantó, recogió su plato,
me dijo buenas noches y se fue a dormir. Y no fue porque no le importara, fue porque yo no había dicho nada. Y él aprendió con los años que mi silencio significaba que todo estaba bien. Y ahí empezó algo que tardé décadas en entender. Me quedé sola, con esa sensación en el pecho y con un resentimiento que ni siquiera tenía nombre. Porque dime, ¿cómo reclamas algo que nunca pediste? Pero el resentimiento se quedó y no se fue, se acumuló, uno tras otro, momento tras momento, año tras año. Pequeñas cosas que parecen insignificantes cuando pasan, pero que pesan cuando se guardan, porque eso es lo que hace el silencio en una relación. No destruye de golpe, construye paredes, despacio, tan despacio que ninguno de los dos se da cuenta de cuándo dejaron de verse de verdad. Tuvimos discusiones, claro, todos los matrimonios las tienen, pero ahora lo entiendo. Casi nunca discutíamos por lo que realmente dolía. Discutíamos por la superficie, por el dinero, cuando en realidad yo me sentía ignorada, por su familia, cuando en realidad yo sentía que no era su prioridad, por los hijos, cuando en realidad nunca habíamos hablado de cómo queríamos criarlos, pero eso nunca lo dijimos. Decíamos otras cosas más fáciles, cosas más seguras, y después hacíamos las paces. Volvíamos a la normalidad, y la normalidad era exactamente el problema, pero nadie lo decía, porque lo conocido, aunque duela, siempre parece más seguro que lo desconocido, aunque lo desconocido podría haber sido mejor. Hay algo que casi nadie te advierte sobre callar durante demasiado tiempo. Llega un momento en que dejas de saber lo que necesitas. Así de simple, lo que no dices se va enterrando. Primero lo ignoras, después te acostumbras y al final te convences de que ya no lo necesitas. Y eso es una mentira peligrosa, porque no es que no necesites nada, es que te volviste invisible, incluso para ti misma. Tal vez ya lo sentiste, ese momento en el que alguien te pregunta, ¿qué te pasa? Y no sabes qué responder. No porque no sientas nada, sino porque llevas tanto tiempo callando que ya no sabes traducir lo que sientes en palabras. A mí me pasó, y cuando me di cuenta, ya había pasado media vida. Recuerdo que tenía alrededor de 45 años, cuando algo dentro de mí se quebró en silencio. No fue una pelea, no fue una crisis, no fue nada dramático, fue peor, fue darme cuenta de algo que no supe cómo enfrentar. Me di cuenta de que no sabía qué quería de mi matrimonio, y eso me asustó más de lo que debería admitir. No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de lo más básico, de lo esencial. No sabía qué necesitaba de él, no sabía cómo quería sentirme en esa relación, no sabía qué estaba bien y qué no. Había vivido más de 20 años en automático, sin preguntarme nada, sin detenerme, sin cuestionar si esa vida era la que yo habría elegido, si realmente me hubiera permitido elegir. Y cuando lo vi, ya era tarde, o al menos eso creí. Pensé, ya está, ya somos así, ya pasó demasiado tiempo, esto no se cambia ahora. Y entonces hice lo que había hecho toda mi vida,
lo guardé, lo enterré, junto con todo lo demás. Y ese fue el error más caro de todos. Porque hay algo que nadie te dice. Nunca es demasiado tarde para hablar, pero sí puede ser demasiado tarde para escuchar la respuesta. Y eso no tiene solución. El momento que lo cambió todo llegó muchos años después. Yo ya tenía más de 70 y fue algo tan simple, tan cotidiano, que todavía me cuesta creerlo. Fue mi nieta. Tenía poco más de 20 años y un día me dijo algo que me dejó sin aire. Me dijo que le costaba hablar con su pareja, que cuando algo le molestaba prefería callarse, porque si lo decía, él podía enojarse, o peor, podía irse. Y entonces añadió algo que me atravesó. Me dijo, creo que es mejor esperar a que las cosas se arreglen solas. En ese momento no estaba escuchando a mi nieta, me estaba escuchando a mí misma, 50 años atrás. Las mismas palabras, el mismo miedo, el mismo silencio. Y entendí algo que me dolió más que cualquier discusión. Esto no empezó conmigo, pero yo lo continué. Y sin darme cuenta, se lo pasé a mi hija. Y mi hija a su hija. 3 generaciones de mujeres aprendiendo a callar, sin que nadie lo enseñe directamente, sin que nadie lo diga en voz alta, pero se aprende igual, se aprende mirando, se aprende viviendo, se aprende repitiendo. Y esa noche no pude dormir, no solo por la culpa, aunque sí había culpa, sino por algo peor, por la sensación de que todavía estaba a tiempo de hacer algo, y si no lo hacía, iba a repetir el mismo error una vez más. Al día siguiente lo llamé. Después de tantos años, esas palabras nunca habían salido de mi boca de esa forma. Necesitamos hablar. Y sí, se preocupó, porque en toda una vida juntos yo nunca había dicho eso así, nunca. Siempre encontraba otra forma, más suave, más indirecta, o simplemente no decía nada. Pero ese día fue distinto. Le dije que no era nada malo. Le dije que había cosas que llevaba demasiado tiempo guardando. Nos sentamos en el mismo lugar de siempre. 2 personas con toda una vida compartida, y por primera vez empecé a decir la verdad. No toda, eso no se puede, no después de tantos años, pero empecé. Le hablé de aquella noche, la de la taza en la mesa. Le hablé de los silencios, de los resentimientos que nunca tuvieron nombre. Le hablé de todo lo que necesité y nunca pedí. Y mientras hablaba, sentí algo extraño, como si estuviera traicionando la versión de mí misma que había construido durante décadas. Esa mujer que no molesta, que no pide, que no incomoda. Tal vez tú también la conoces. Tal vez eres esa mujer ahora mismo. Si esto te está tocando, quédate hasta el final, porque lo más importante aún no te lo he dicho. Él me escuchó, sin interrumpir, sin defenderse, sin justificar nada, solo escuchó. Y cuando terminé, hubo un silencio, uno distinto, no incómodo, no vacío, un silencio lleno de algo que no habíamos tenido antes. Después de un rato, me dijo algo que no esperaba. Me dijo que él sí había notado mis silencios, que muchas veces sintió que algo no estaba bien, pero que no sabía qué,
que quiso preguntar muchas veces, pero que yo tenía una forma de cerrarme tan fuerte que él sentía que preguntar era invadir. Y entonces hizo lo único que supo hacer, respetar lo que yo no estaba diciendo. Me quedé mirándolo. Después de tantos años, entendí algo que me rompió por dentro. Éramos dos personas que se amaban, esperando que el otro hablara primero, los dos en silencio, los dos con miedo, los dos repitiendo lo que aprendimos, creyendo que el amor era suficiente para entenderse sin palabras. Pero no, el amor no es telepatía, nadie te lo dice así de claro. Te dicen que si hay amor, todo se puede, pero no te dicen que el amor sin palabras se pierde en el camino, como una carta que nunca se envió. El amor es muchas cosas, es paciencia, es compañía, es historia compartida, pero no adivina, y ese fue uno de los mayores engaños en los que viví durante años. Creer que si él me amaba, iba a saber, iba a notar, iba a entender sin que yo dijera nada. Pero la verdad es otra. El amor sin comunicación es frágil. Parece fuerte desde afuera, pero por dentro no tiene cimientos. Y tarde o temprano, la primera tormenta lo deja en evidencia. Después de esa conversación, vinieron muchas más. No fue algo mágico, no fue fácil. De hecho, a veces dolía. Porque cuando empiezas a decir lo que callaste durante años, hay cosas que pesan, cosas que al salir lastiman un poco, pero eran reales y eso lo cambiaba todo. Por primera vez no estábamos reaccionando, estábamos entendiendo. Él me contó cosas que nunca había dicho. Me dijo que durante años pensó que a mí no me importaba lo que él hacía, porque yo casi nunca lo reconocía. Y eso me sorprendió, porque dentro de mí yo valoraba todo, pero no lo decía, porque así me enseñaron, porque en mi casa elogiar era exagerar, y exagerar era mal visto. Así que me callé durante décadas, y él interpretó ese silencio como indiferencia, indiferencia hacia el hombre que más me importaba. ¿Te das cuenta? Dos personas que se aman, entendiendo todo al revés, durante años. Yo también le conté cómo interpreté su silencio. Pensé que no le interesaba, que no le importaba cómo me sentía, pero no era eso. Él simplemente no sabía cómo decirlo, no lo había aprendido. En su familia, los hombres no hablaban de emociones, así que hizo lo único que conocía, callar. No era falta de amor, era falta de lenguaje. Y ahí entendí algo, que ojalá alguien me hubiera dicho antes. No basta con amar, hay que aprender a comunicarse. Porque si no, puedes pasar toda una vida al lado de alguien sin entenderlo de verdad. Esos 2 años fueron los más honestos de todo nuestro matrimonio. No los más tranquilos, no los más cómodos, pero sí los más reales. Porque por primera vez nos estábamos viendo de verdad, sin suposiciones, sin interpretaciones equivocadas, sin silencios disfrazados de paz. A veces hablábamos y dolía, porque había cosas guardadas durante tanto tiempo que al salir pesaban. Pero incluso ese dolor era mejor que la distancia que habíamos vivido antes, porque al menos era verdad, y la verdad, aunque incómoda,
siempre es mejor que una mentira cómoda. Después de tantos años empezamos a entendernos, a reírnos, incluso de cosas que antes habían sido problemas enormes, malentendidos que habían durado años y que vistos desde fuera eran casi ridículos, pero desde dentro habían pesado como piedras. Eso es lo que hace el silencio. Convierte cosas pequeñas en cargas enormes, y cuando finalmente las dices, te das cuenta de todo el tiempo que se perdió. Y eso no vuelve. Poco tiempo después, él murió. Y no voy a romantizar ese momento. Perder a alguien siempre duele. Pero hay algo que sí puedo decirte. Cuando se fue, yo ya había dicho lo que tenía que decir. No todo, nunca se dice todo, pero lo suficiente para que el silencio que quedó después no estuviera lleno de culpa. Eso me salvó, porque hay un tipo de dolor que es mucho más pesado que la pérdida, el dolor de lo que no dijiste. Ese no tiene solución, no se puede arreglar, no se puede explicar, no se puede cerrar, se queda contigo y te acompaña todos los días. Yo no tuve que cargar con eso, cargué con la ausencia, sí, pero también con algo más, con gratitud, y esa mezcla es mucho más soportable que la culpa pura. Después de que él murió, hablé muchas veces con mi nieta, no para darle consejos, sino para decirle la verdad. Le confesé que había desperdiciado años esperando que alguien adivinara lo que yo nunca decía y tratando de adivinar lo que él tampoco decía. 2 silencios, construyendo una distancia que nunca tuvo que existir. Y entonces le dije algo que también necesito decirte a ti. Escúchalo bien, porque esto cambia todo. Una mujer que no dice lo que necesita no está siendo fuerte, está siendo invisible, y la diferencia es enorme, aunque desde fuera parezca lo mismo. Callar no es madurez, no es paciencia, no es amor, es costumbre. Es miedo disfrazado de tranquilidad. Es haber aprendido que lo que sientes es un problema para los demás y con el tiempo empiezas a creerlo. Empiezas a pensar que es mejor no molestar, que es mejor adaptarte, que es mejor aguantar. Y así dejas de pedir, dejas de decir, dejas de existir dentro de tu propia relación. Tal vez nadie te lo dijo así, pero alguien tenía que hacerlo, porque esto no solo te afecta a ti, se transmite sin palabras, sin intención, pero se transmite. Tus hijos no aprenden lo que dices, aprenden lo que haces, y si te ven callar, aprenden a callar. Si te ven tragarte lo que sientes, aprenden a hacer lo mismo. Así es como se repiten las historias. Así es como generaciones enteras viven relaciones incompletas, sin entender por qué. Yo fui parte de eso. Yo pasé ese silencio, pero también fui quien lo rompió. Y no fue fácil, pero era necesario. Porque alguien tiene que ser el punto final. Alguien tiene que decidir que hasta aquí llega. Y si estás escuchando esto, tal vez esa persona eres tú. Un matrimonio largo no significa que fue un buen matrimonio. Durar y funcionar no son lo mismo. El mío duró décadas,
pero solo fue verdaderamente honesto al final. Y eso dice más de lo que me gustaría admitir. Si pudiera volver atrás y hablar con la mujer que fui, le diría algo muy simple. Tu pareja no puede leer tu mente, no porque no te ame, sino porque nadie puede, ni después de 10 años, ni después de 50. El amor no reemplaza las palabras. Las palabras son la forma en que el amor se vuelve real. Sin ellas, el amor existe, pero no llega. Se queda en el aire, no toca al otro, no se entiende, no se siente como debería. Así que escúchame bien. Di lo que necesitas. Di lo que te duele. Di lo que quieres que cambie. No con rabia, no con ataque, pero dilo. No esperes, no supongas, no imagines que el otro va a entender solo, porque no lo hará, y no es su culpa, es la naturaleza humana. No dejes que el tiempo se lleve lo que nunca dijiste, porque el tiempo no arregla el silencio. El silencio solo lo rompen las palabras, y solo tú puedes decirlas. Hazlo ahora, mientras todavía hay tiempo, mientras todavía pueden escucharse, mientras todavía están los dos. Yo tardé casi toda una vida en entenderlo. Tú no tienes por qué hacerlo. Tengo 75 años y si algo sé es esto. Lo que no se dice no desaparece, se queda y un día pesa más de lo que puedes cargar. Así que te pregunto, y quiero que lo pienses de verdad, ¿qué llevas demasiado tiempo sin decir? Y no me respondas a mí, díselo a la persona correcta. Pero si este video te hizo sentir algo, déjalo en los comentarios. No estás sola y tal vez tu historia sea justo lo que otra persona necesita escuchar hoy.